Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, agradecer todos los comentarios de apoyo que ha habido estos días. No he podido contestar, evidentemente, a todos. Hay algunos que incluso han compartido casos recientes similares al mío, ¿no? Y nada, digo, mucho agradecimiento. Vamos a intentar volver a la rutina poco a poco, porque además es lo conveniente volver a la rutina para estar otra vez con la mente en otras cosas. Y bueno, es domingo, no hay mucho tampoco que analizar hoy, pero vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está pasando. En cuanto a la guerra, no he podido ponerme muy al día. No es que haya muchas noticias hoy respecto a lo que está ocurriendo en Irán, pero bueno, he visto que el conflicto sigue, he visto que el petróleo ha subido a 93, lo cual pues es lo que está un poco marcando el movimiento de los mercados estos días. El hecho de que suba tanto el petróleo pues ha hecho que las bolsas caigan también el viernes muy probablemente. El precio del petróleo es lo que marca el nivel de incertidumbre que hay. Al final, si hay mucha incertidumbre sobre todo lo que está pasando, el petróleo sube; si hay menos incertidumbre, el petróleo baja. Entonces es el termómetro de cómo está el conflicto. Ahora mismo está muy caldeado porque vemos que está en 93. Yo espero que empiece a retroceder pronto. También creo que se está exagerando un poquito de momento las expectativas sobre lo que pase con el petróleo y con el abastecimiento. Creo que se está exagerando un poco porque me da la sensación de que no hay tanta falta en el corto plazo de petróleo, solo que la gente está temiendo que igual en el futuro, cuando se vayan acabando las reservas, pues haya desabastecimiento, ¿no? Y entonces yo creo que más la subida de precios está siendo en el mercado financiero más que en el mercado real, ¿no? Veremos, a ver, esto lo iremos viendo las próximas semanas. Yo creo que tiene que aflojar, ya ha llegado a un nivel importante de precios el petróleo y que poco a poco pues tendrá su retroceso otra vez hacia la zona de los 82 o incluso menos si se va desescalando un poco la situación de conflicto. Vemos que los índices bajaron mucho el viernes, bueno, ya lo comentamos creo antes de ayer. Y los metales preciosos, aunque no se han comportado bien desde que inició el conflicto, que no quiere decir, mucha gente se está planteando que entonces no es tampoco valor refugio. Yo creo que nunca lo ha sido 100% ningún activo valor refugio. Cuando te quieres refugiar realmente en el corto plazo de algo, vendes y te quedas con dólares normalmente. Es el dólar el valor refugio y lo otro son activos que conservan el valor en el largo plazo. Tanto el oro como Bitcoin como la plata son más reserva de valor. Bueno, la plata no la incluiría tanto en este apartado, pero el oro y Bitcoin son más reserva de valor en el largo plazo, no son valor refugio realmente, ¿no? Alguna ocasión actúan como valor refugio, porque en esta ocasión, por ejemplo, Bitcoin sí que ha actuado como refugio, pero no es no son ninguno 100% valor refugio. Al final, valor refugio suele ser el dólar. Te sales cuando hay un conflicto a dólares, y cuando pasa un poco todo lo que ha pasado negativo y ves que ya la situación es un poco mejor, pues vuelves de dólares a los activos, ¿no? Así que eso es lo que estamos viendo, un comportamiento muy alcista del petróleo que nos está llevando hacia abajo el resto de activos. En este caso, Bitcoin también ha corregido muy fuerte. Ayer continuó con las caídas del jueves y viernes, pero hoy parece que empieza a remontar un poco. Como digo, el comportamiento de Bitcoin ha sido bueno desde que empezó el conflicto. Llegamos a estar en 63 el primer día nada más que se tiró la primera bomba. Y ahora estamos en 67.500. O sea que no está tan mal. Hemos recuperado bastante bien. Lo que pasa, claro, tuvimos una subida muy fuerte hasta los 74.050 y nos hemos alejado mucho de los 74.050 otra vez. No ha sido capaz de consolidar en niveles superiores, por ejemplo, por encima de esta línea verde, que hubiera sido muy bonito consolidar por encima de los 70.000. No ha podido ser, se ha ido otra vez para atrás. Pero bueno, ya vimos que cuando inició la guerra no había ya presión vendedora. Descubrimos que no había ya ventas, lo cual es muy positivo para el medio plazo porque ahora estamos un poco determinados por lo que está pasando en Irán, ¿no? Pero una vez que desaparezca eso, que en algún momento desaparecerá, no sabemos cuándo, pero al final las guerras pues duran lo que duran y algunas más, algunas menos, pero cuando desaparezca, lo que sabemos de Bitcoin es que no hay presión vendedora en esta zona. Por lo tanto, a nada que haya un cierto optimismo en el mercado, que no tiene ni que ser mucho, porque cuando no hay oferta, no hay ventas,
a nada que haya un poquito de compra, el precio sube muy rápido, como vimos el otro día, pues volveremos a ir hacia esa zona de 73.500 que nos ha dejado, perdón, de 72.500, 72.600 que nos ha dejado ahí de resistencia y será el punto a batir. Un cierre por encima de esos niveles nos lanzaría hacia la zona de los 78.000, 79.000. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues lo que tarde el mercado en relajarse. Como digo, el termómetro muy probablemente será el petróleo. Cuando veamos que el petróleo empieza otra vez a descender, entenderemos que los inversores están pensando que el conflicto va un poco a menos, que las expectativas no son tan malas y que no tendremos problemas de abastecimiento, que es lo que más preocupa a los mercados porque es lo que más puede influir en la inflación, en decisiones de política monetaria, etcétera. Así que ahí es donde tiene que estar el foco. Los índices de bolsa acabaron mal la semana pasada. Fijaros, estamos con el SP 500 prácticamente en mínimos desde que se inició el conflicto, cuando había recuperado bastante bien. Pero yo creo que tienen potencial de volver a ir hacia la zona de 6.900 en cuanto las cosas se calmen un poquito otra vez. Así que no está tan mal. Es verdad que el Nasdaq está en la parte baja del movimiento lateral que lleva bastante tiempo. El DAX también está con una corrección importante, pero también tuvo un rally a inicios de año. O sea que, bueno, las cosas no están tan mal. El Dow Jones sí que tiene una corrección más clara. Como vemos aquí, sí que ha perdido algún soporte importante. Aquí son empresas diferentes también. Quizás más eh, perjudicadas por cómo está la situación. Están los bancos que pueden tener problemas de liquidez. Otro tipo de empresas que igual sí que se ven un poco más perjudicadas y aquí en este índice sí que se ve un movimiento a la baja, ¿no? Pero ya hemos visto que las correcciones que tenemos en los índices de bolsa no suelen ser muy profundas en los últimos años, porque al contrario de lo que pasaba décadas anteriores en las bolsas, en esas décadas anteriores la deuda no era tan grande, la impresión de dinero no era tan grande, hemos ido dando patadas para adelante, imprimiendo más dinero y cada vez la bola se hace más grande y tienes que imprimir más dinero. Y claro, esto hace que los mercados no puedan corregir como corregían antiguamente, porque a nada que hay un problema, se pone la máquina de impresión a funcionar y no hay una medida. Antiguamente era como un poco más, no sé si a los bancos hasta les daba un poquito, a los bancos centrales les daba un poquito como más de vergüenza o reparo imprimir tanto dinero, pero últimamente es que ya no hay vergüenza, ya no hay nada, se imprime todo el dinero que les da la gana y entonces, claro, no hay correcciones en la bolsa porque la gente, en cuanto hay dinero, compra y les da igual el precio porque saben que prácticamente no corrige, ¿no? Y las únicas ocasiones en las que corrige el mercado es como ahora, cuando hay una guerra, cuando hay un acontecimiento como el COVID, cuando hay algo así grave que afecta un poco al sentimiento de la gente, eh, pues son los momentos en los que hay corrección y la gente aprovecha otra vez para comprar, pero no dejan prácticamente corregir al mercado mucho en los últimos años, ¿no? Por el tema de la impresión de dinero brutal, ¿no? La deuda ha llegado a tal punto que eso, que ya las bolsas ni corrigen prácticamente como antiguamente, que había correcciones serias que duraban años, etcétera, ¿no? Ahora no ocurre, ¿no? Y bueno, pues lo mismo pasa con Bitcoin también, ¿no? O creo que pasará con Bitcoin en los próximos años. Pues irá convirtiéndose poco a poco en un activo también más como la bolsa y no tendrá correcciones tan fuertes, ¿no? Ahora hemos tenido una corrección del 50%, creo que cada vez serán menores este tipo de correcciones. Yo pensaba que ya a estas alturas evidentemente no tendríamos tanta corrección, sino hubiera tenido más precaución cuando estábamos en máximos. No pensaba que podíamos caer un 50% ya. Bueno, por lo menos creo que no caeremos más de este 50%, o eso espero. Y las próximas subidas, como cada vez serán menores, como dijimos, pues espero que también las correcciones vayan siendo cada vez menores y bueno, poco a poco pues se vaya estabilizando un poco el activo y vaya comportándose de esta manera que estoy comentando, ¿no? Como el resto de activos, haciendo caso más a la impresión de dinero, no dejándole corregir tanto por eso, porque cada vez hay más dinero en circulación. Y lo único, pues eso, que tenemos ahí siempre ese ojo que tenemos que tener puesto a la sostenibilidad de la red, que haya operaciones en la blockchain, ya sabéis. Bitcoin no necesita crecer en operaciones, necesita que se mantengan más o menos siempre estables en un nivel, porque si creces mucho se satura porque los bloques son de un tamaño determinado
y si tienes muy poco, pues los bloques van vacíos y no generas comisiones. Siempre tiene que mantener una estabilidad en operaciones y eso es lo único en lo que nos tenemos que preocupar. Siempre que se mantenga eso, a largo plazo Bitcoin tiene que ir subiendo sí o sí, más rápido o más despacio, con volatilidad o más o con volatilidad menos, pero tiene que ir subiendo. Así que, bueno, ya veis, recuperando un poco en el día de hoy, he mirado antes un poquito esa página que os enseñé el otro día de que nos marca el futuro en el fin de semana en el DAX alemán y estaba subiendo 99 puntos, así que parece que empieza un poco a pintar un poco mejor para el lunes de cara a las bolsas. Con lo cual Bitcoin rápidamente podría recuperar hacia esta línea verde que tenemos aquí, que es la zona de los 70.000. O sea que los 70.000 los podemos ver súper rápido a nada que mejore un poquito el optimismo de los inversores durante la semana. Los 70.000, vamos, yo creo que lo vamos a ver fácil, fácil, incluso puede ser el lunes, ¿no? Eh, pero claro, hasta que no nos estabilicemos un poco, no se vaya viendo la salida a la guerra, aunque siga la guerra, pero que más o menos se vea no sé, como un esquema de más o menos por dónde va y por dónde va a salir, ¿no? Cuando ya veamos eso, cuando se empiece a ver síntomas de desescalada o lo que sea, el mercado empezará a reaccionar positivamente. Y como digo, el punto clave es esta zona de aquí, los cuerpos de la vela del día 4 y del día 5, que una vez que supere esos cuerpos a cierre en vela diaria, pues seguiremos hacia la zona de los 78, 79. Y creo que en algún momento, dentro del próximo mes, o sea, los próximos 30 días o un poquito más, 30, 40 días, tenemos que tocar la línea bajista principal. Una vez que toquemos esa línea bajista principal, ahí ya volveremos a analizar porque digamos que el análisis que hemos hecho en esta zona de suelo es para ese rebote hacia esa línea. Y una vez que toque ahí, tendremos que volver a empezar de nuevo y decir, bueno, a ver, estamos aquí, ¿ahora qué? ¿Ahora vamos a subir? ¿No vamos a subir? ¿Vamos a volver a retroceder? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero por lo menos hacia esa línea en los próximos 30, 40 días debería ir. Gráfico semanal, pues la vela va a terminar en positivo. Al final, parece mentira, después de toda la caída que hemos tenido desde los 74.000 hasta los 67.780 que estamos ahora, pero claro, había subido tanto que al final vamos a terminar la vela en positivo una semana en la que ha habido guerra, o sea que hay que valorar también eso, ¿no? No nos quedemos solo con que ha caído desde 74.000, sino que se ha comportado bien. No es la vela que nos hubiera gustado para cerrar la semana, porque nos hubiera gustado que cerrase arriba, envolviendo todas las últimas tres velas bajistas y parte de la anterior también, pero aún así es positivo, ¿no? Tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. También ha rebotado en una línea importante en el semanal, como veis ahí, esta línea que tenemos marcada que une puntos muy importantes. Y bueno, pues algo es algo, ¿no? Alguna señal positiva que tenemos ahí, ¿no? En el gráfico horario, pues parece que, como veis, estamos rompiendo un poquito con la tendencia bajista que teníamos en el gráfico horario desde que tocó ese máximo en 74.000 y pico. Aquí teníamos la primera línea que ya la rompió y esta sería la segunda que también la roto con las últimas horas que estamos teniendo. Esta línea también la habría roto y ya parece que empezamos a recuperar, ¿no? Y nada, poco más. Vamos a mirar un poco las altcoins, un repasito rápido. La dominancia 59,11. Ha ido bajando la dominancia según ha caído Bitcoin estos últimos 3 días. Es decir, Bitcoin ha subido mucho, subió la dominancia, Bitcoin baja, baja la dominancia. El movimiento ha estado centrado en Bitcoin prácticamente y las altcoins pues más o menos se han mantenido estables con respecto al dólar, me refiero. AAVE ha bajado un 0,99%, como veis está en la zona mínima en zona de soporte. Cardano también ha bajado y también está en la zona mínima, también en zona de soporte. BGB 0,40% abajo, pero ha rebotado los últimos días. Había caído muchísimo, la caída que se ha pegado ha sido importante. BNB bajando 0,65%. Aquí la caída no ha sido tan fuerte. BNB, al final, Binance, el exchange número uno, tiene una diferencia notable con el resto de exchanges, así que es normal que se comporte también mejor. Ethereum bajando un 0,90 también está en la zona de suelo y también debería empezar a rebotar hacia los 0,02987 más o menos, al menos. Solana, ¿dónde tenemos Solana? Aquí. 0,82% abajo, también acercándose a los mínimos. Casi todas las altcoins están cerca de los mínimos con respecto a Bitcoin.
XRP bajando también un poco, aunque ha rebotado estos últimos días, pero ya está por debajo de los 2087. Está pues ya en zona negativa, que le puede hacer seguir cayendo en el futuro. Y lo mismo ZK en zona negativa, también perdiendo los mínimos anteriores, ya lo avisábamos que podía ocurrir, y poco a poco retrocediendo. Y nada más, dejamos ahí Bitcoin 67.750, intentando recuperar con cierto ánimo más positivo porque pues, estamos viendo que rebota el futuro del DAX en el fin de semana, parece que el conflicto se puede empezar a desescalar. Bueno, vamos a ver, vamos a ser optimistas para la semana que viene, yo creo que los 70.000 los vamos a volver a ver pronto y luego pues hay que atacar la resistencia, que eso le va a costar un poquito más, porque tiene que estar el mercado un poco más tranquilo, tiene que empezar a retroceder un poco el petróleo. Y nada, eso es lo que veremos durante la semana, tendremos que analizar todo eso y nada, gracias por estar ahí como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.